Hola madridistas y amantes del fútbol, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de un tema que como seguidores del Real Madrid no podemos ignorar. Impresionante presencia de jugadores del Real Madrid y técnicos también en las nominaciones de los premios de Best de la FIFA. Este hecho tiene mucho que analizar porque no se trata solo de un reconocimiento merecido, sino también de lo que parece ser una especie de respuesta o revancha ante la falta de justicia en otros galardones, como por ejemplo el Balón de Oro. Hoy desglosaremos cómo esta situación refleja el peso del Real Madrid en el fútbol mundial. Cuestionaremos los criterios detrás de estos premios y defenderemos por qué estos reconocimientos son más que justificados. Así que venga, siéntate, ponte cómodo, dale al like y disfruta. Los premios de Best son otorgados por la FIFA y, a diferencia del Balón de Oro, pretenden ser un reconocimiento más global y democrático. La votación no depende únicamente de periodistas europeos, sino que se divide entre entrenadores, capitanes de selecciones, periodistas y el público, cada grupo con un 25%. Esto garantiza, al menos en teoría, que los premios reflejen una visión más amplia y objetiva del fútbol mundial. Pero, ¿realmente es así? En este caso, la abrumadora presencia del Real Madrid en las nominaciones parece demostrar que cuando el sistema es más justo, los méritos del club blanco no pueden ser ignorados. El contexto de esta edición es especialmente interesante, ya que coincide con el Mundial de Clubes, donde el Madrid compite por otro título más que reafirme su grandeza. También es imposible no destacar la cantidad de madridistas nominados este año. 6 de los 10 jugadores finalistas tienen conexión directa con el club blanco. Vamos a repasarlos. Dani Carvajal, el eterno lateral derecho que, temporada tras temporada demuestra su importancia en partidos clave. Su influencia en el Madrid y la selección española es indiscutible. Federico Valverde, un todoterreno que ha evolucionado de manera impresionante y que ha sido clave tanto en el medio campo como en ataque. Toni Kroos, aunque ya retirado, su última temporada con el Madrid fue una clase magistral de cómo jugar al fútbol con elegancia y precisión. Jude Bellingham, la joya del fútbol europeo que en apenas unos meses se ha convertido en el líder del Madrid, marcando goles y siendo decisivo en los momentos más importantes. No podemos olvidarnos de Vinicius, el extremo más desequilibrante del mundo. Un jugador que combina magia, velocidad y carácter para ser el terror de las defensas rivales. Y Kylian Mbappé, por supuesto, que también está este año ya en las filas del Real Madrid. Esta lista es un reflejo de lo que siempre hemos sabido. El Real Madrid no solo es el mejor equipo del mundo, sino también el hogar de los mejores futbolistas. El título del artículo no es casualidad de este que estamos haciendo ahora mismo en este canal. En este caso, una referencia clara a lo ocurrido con el Balón de Oro. ¿Cómo es posible que jugadores como Vinicius, Bellingham o Valverde no hayan sido más valorados en ese premio? Recordemos que el Balón de Oro, otorgado por France Football, ha perdido mucha credibilidad en los últimos años, desde la exclusión injusta de jugadores meritorios hasta la politización de las decisiones. Se ha convertido en un galardón donde las narrativas y el marketing parecen pesar más que el rendimiento en el campo. En cambio, los premios de Best, al contar con votaciones más diversas, tienen la oportunidad de corregir esas injusticias. Y este año, el Real Madrid podría encontrar la reivindicación que merece. En la categoría de mejor entrenador, Carlo Ancelotti es el gran favorito. Y con razón. Bajo su dirección, el Madrid ha seguido compitiendo al más alto nivel, incluso en una etapa de transición y lesiones. Ha sabido reinventar al equipo, integrar a jóvenes talentos como Bellingham y mantener a veteranos como Modric y Kroos en el máximo rendimiento. Sus competidores incluyen a técnicos como Pep Guardiola, Luis de la Fuente y Xabi Alonso, el futuro entrenador del Real Madrid.
Todos ellos con méritos indiscutibles. Pero si hablamos de consistencia, resultados y capacidad para gestionar un vestuario lleno de estrellas, pocos pueden compararse con Carlo Ancelotti. Vinicius es, sin duda, uno de los jugadores más polarizantes, vamos a decir así, del fútbol mundial, pero quienes lo critican no pueden negar su impacto en el juego. Sus actuaciones han sido cruciales en la Champions League, la Liga, y su crecimiento como líder dentro del campo es evidente. Por otro lado, Jude Bellingham ha llegado al Madrid como un auténtico fenómeno. En pocos meses ha dejado claro que no es solo el futuro del fútbol, sino también su presente. Su capacidad para marcar goles decisivos, liderar el mediocampo y conectar con la afición lo convierten en un claro candidato al premio del mejor jugador. Es importante reconocer que como madridistas siempre habrá críticas hacia nuestra grandeza. Muchos dirán que la presencia del Madrid en los premios es producto de su influencia mediática, pero no debemos olvidar que esta influencia no surge de la nada. Es el resultado de más de un siglo de historia, títulos y leyendas que han hecho del Real Madrid el club más grande del mundo. Los premios de Best no son un favor al Madrid, sino un reflejo de lo que ha logrado sobre el campo. Si otros clubes o jugadores quieren tener más protagonismo, deberán demostrarlo en los partidos decisivos, como lo hace siempre el Real Madrid. La ceremonia de los premios de Best será, sin duda, una noche especial para el madridismo. Ver a tantos jugadores y a nuestro entrenador nominados es motivo de orgullo. Pero más allá de los premios individuales, lo importante es que este reconocimiento refuerza lo que siempre hemos sabido. El Real Madrid es el epicentro del fútbol mundial. Madridistas, este es nuestro momento. Los premios de Best son una oportunidad para reivindicar lo que significa ser parte del Real Madrid. Talento, esfuerzo y sobre todo grandeza. Desde Carvajal hasta Bellingham, pasando por Ancelotti y Vinicius. Cada nominación es una prueba más de que este club sigue marcando la pauta del fútbol mundial. ¿Qué opináis? ¿Creéis que los premios harán justicia este año? ¿Quiénes son vuestros favoritos? Dejad vuestras opiniones en los comentarios y no olvidéis suscribiros para seguir compartiendo la pasión por este escudo a la Madrid. Nos vemos pronto.